al finalizar esta sesión, tú, cada uno de los cursos que puedes vas a aprender las bases teóricas de la lesión celular reversible. ¿Es posible o no es posible? Háganlo realidad. Contenido de la lesión. De la sesión. Lesión, vista de causa. Lesión reversible, tipo, lesión irreversible. ¿Terminaremos? Eso, claro. Entonces, la lesión celular se puede producir ¿por qué? Por un estrés. Y que tiene que ser necesariamente, ¿cómo podemos decir? Significativo, algo fuerte, ¿no? Que dice que ya no permite la adaptación o que sobrepase su capacidad de adaptación, ¿no? Y que necesariamente aquí lo que va a suceder es una lesión necesaria. Dice, se pueden exponer agentes con una capacidad lesiva propia o cuando la misma célula presenta alteraciones intrínsecas. Bueno, entonces, la causa puede estar con los agentes o también puede estar dentro del individuo mismo, ¿no? Que pueden ser alteraciones intrínsecas que está dentro del individuo que también está dentro de la célula. Y estas lesiones pueden ser lesiones que podemos ser leves, que pueden seguir produciéndose en el tiempo y que puedan progresar ¿hacia dónde? Hacia un estadio reversible que me lleve a la muerte celular. Pasará primero por una lesión reversible, en el cual lo reversible significa que cuando cesa esta causa o este tiempo, este periodo es corto, la célula puede volver nuevamente ¿qué? A la normalidad. Pero si este daño, este estímulo sigue, progresa en el tiempo, ya puede culminar en la muerte celular, ¿no? O sea, el único camino que lleva es a la muerte celular, a la muerte, que puede ser una muerte patológica, a la cual la vamos a llamar necrosis, o una muerte fisiológica, ustedes ya lo conocen, que se llama apoptosis. ¿Se acuerdan de la apoptosis? Por lo menos el nombre hay que acordar. Algo hay que acordar. Entonces, la apoptosis es una muerte fisiológica, programada fisiológica. ¿Sí? Y recuerden que esta muerte fisiológica se da en aquellas células que constantemente se están renovando, donde generalmente no se ve, pero constantemente están siendo reemplazadas por nuevas células. Bueno, este cuadro de lesión, de respuesta de celulares a la lesión, aquí lo único que correspondería a esto para decir que son celulares, que son lesiones, es esta, ¿no? Dice lesión celular. Dice lesión celular. Naturaleza del estímulo lesivo. Dice acá, aporte de oxígeno, ¿qué? ¿Eso qué significa? ¿Cómo se le llama eso? La hipoxia. La lesión química también. Las infecciones bacterianas o microbianas también me van a producir lesión celular. Pero que esta lesión celular, si es de corta duración y transitoria, será una lesión de tipo reversible. ¿Y cuál es esta? El edema celular. El edema celular, también llamado hinchazón celular, o sea que las células pincharon. Y el otro se llama el cambio graso, o también llamada esteatosis, o también llamada degeneración. Y si esta causa es progresiva y grave, va a incluir el daño del ADN. ¿Dónde se encuentra el ADN? ¿En qué parte de la célula se encuentra? Quiere decir que si hay una lesión nuclear, me va a llevar a una lesión irreversible, donde el único fin que pasa es la muerte celular patológica o una muerte celular fisiológica.
de acá ya lo tienes. Tú que eres chacón, dedicado, o si te gusta leer todo lo que pone, léelo y así aprenderás más. Repasa y así se te quedará más. Bueno, este es un cuadrito de todo lo que estamos hablando. Acá está la célula normal, que todo está normal, está en equilibrio, etcétera, viviendo muy happy. Pero dice que si recibe un estímulo, como es el estrés, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? A través de la adaptación, ¿no? A través de la adaptación, va nuevamente a conseguir el equilibrio bajo estas condiciones. Pero si este estímulo es intenso y no da lugar a la adaptación, pues va a llegar a esto, ¿no? A la lesión celular. O si el estímulo es tan intenso, excesivo, me lleva de frente a la lesión celular. Pero tenemos dos tipos de lesión celular. Uno que es una lesión reversible porque es leve y transitoria, vuelve nuevamente a la normalidad, u otra que va a ser grave y progresiva, que me va a llevar a la lesión irreversible, que es camino a la muerte celular, patológica o fisiológica. La célula puede adaptarse positivamente a un estímulo subletal con mayor eficiencia productiva. O la célula puede sufrir degeneración con capacidad funcional disminuida. Entonces, cualquiera de estos dos puede llegar a funcionar. La respuesta a una lesión celular puede ser irreversible. Con la eventual restauración, o sea, vuelve a su estado normal y su función celular normal. Normal en términos generales, por supuesto. O irreversible con progresión desde la degeneración, o sea, desde una lesión reversible hasta la muerte de la célula. El daño es irreparable porque se daña, ¿qué hemos dicho? Principalmente, ¿qué? ¿Dónde se encuentra esto? En el núcleo, y provocar una detención permanente del crecimiento, senescencia, muerte celular y transformación maligna. O sea, este ADN puede ser destrucción del núcleo o que también puede sufrir cambios. Y uno de esos cambios puede ser la mutación que me lleva hacia una transformación. Bueno, y acá intervienen las mitocondrias, además de ser las generadoras de energía, también puede intervenir en los procesos de degeneración y muerte por apoptosis. Y no solamente muerte por apoptosis, también interviene la muerte patológica, ya lo vamos a hacer. Causas. Causas de la lesión celular en términos generales. Acá nos dicen que es la que, los HOX, que es la disminución del oxígeno a la célula. ¿Cuál puede ser la causa de la hipoxia? Porque hablar de hipoxia es hablar de muchas cosas. ¿Cuándo habrá hipoxia? ¿En la altura habrá hipoxia? Si tengo una neumonía, ¿habrá hipoxia? ¿Sí o no? A ver, ¿qué más? ¿Dónde habrá hipoxia? A ver, ¿en una isquemia habrá hipoxia? ¿Sí? Entonces, hablar de hipoxia es hablar de muchas causas que puedan generar hipoxia. Y si yo quiero hablar de un ejemplo, si yo les pido un ejemplo, no solamente se tiene que ver hipoxia, sino qué está produciendo esta hipoxia, ¿sí? Los agentes físicos también, como los traumatismos, las radiaciones, otras cosas más, ¿no? No sé. O los agentes químicos, especialmente pueden ser los fármacos también, acá ponen insecticidas, el CO2, los agentes biológicos, que son las causas de las muchas enfermedades, las reacciones inmunológicas, como pueden ser las reacciones de hipersensibilidad
y aquellas de tipo 3, donde están involucradas muchas enfermedades autoinmunitarias. Acá ponen como un ejemplo relacionado con los animales, la anemia hemolítica inmunitaria, y en la piel puede ser el pelo. Alteraciones genéticas como la astenia térmica regional hereditaria equina de los árabes, y ya lo vamos a tocar, no se preocupen, ni se aprendan el nombre porque de nada les va a servir. Y los desequilibrios nutricionales que pueden ser las deficiencias o los crisis. Hablemos de hipoxia y de un ejemplo. Entonces vamos a hablar qué es lo que sucede cuando hay hipoxia. ¿Cómo una hipoxia me puede llevar a una lesión celular? Atentos, tomen sus cafés, siempre ahí, sus guaguas que les despiertan. Entonces vamos a hacer la hipoxia. Entonces, y algo más me dicen, la hipoxia puede ser producida por reducción del flujo sanguíneo por la isquemia, la oxigenación inadecuada de la sangre por fracaso cardiorrespiratorio, anemia, y dentro de la anemia habla de una intoxicación por monóxido de carbono, o que puede ser también tras una hemorragia. Según la gravedad del cuadro hipóxico, dice, las células se pueden adaptar, sufrir, lesionarse, sufrir lesiones o morir. Como consecuencia de la falta de oxígeno, ustedes que si hay oxígeno, entonces la célula recurre a su metabolismo por respiración aeróbica, y por el metabolismo aeróbico nosotros tenemos mucho ATP, que es la energía que necesita la célula para seguir funcionando, ¿sí o no? Pero si no hay oxígeno para poder generar ATP, ¿qué hace la célula? La célula, por si acaso, no es como nosotros, ¿no? No hay plata, no voy a clase, no voy. ¿Qué me pasa? Pero si no, ¿qué voy a hacer? La célula no se queda de brazos cruzados. La célula buscará de alguna forma obtener la energía. No importa que sea poca, pero necesita la energía. ¿Para qué? Primero, para sobrevivir. Y si tiene un poquito más, para funcionar. Y por eso, si no hay oxígeno y no puede darse el metabolismo aeróbico, pues utilizará el metabolismo anaeróbico. Y ustedes saben por sus conocimientos de biología que debe ser por fisiología, no sé, por el metabolismo anaeróbico se va a obtener muy poco ATP, a diferencia del aeróbico, 36 ATP, 38 ATP. ¿El anaeróbico cuánto? 4, si son 2 moléculas de glucosa. Entonces recurre al metabolismo anaeróbico. Pero el producto final de este metabolismo anaeróbico, ¿cuál es? Sí. El ácido láctico. Y ojo, ¿no? ¿Hasta cuándo durará esta respiración o metabolismo anaeróbico? Hasta que se agote el sustrato por el cual estoy obteniendo esto. ¿Y cuál es ese? La sustancia de reserva que tiene la célula. ¿Cuál es? El glucógeno. El glucógeno se agota, adiós, se acabó el ATP. Pero me ha dejado como producto final el ácido láctico, que acidifica o disminuye el pH intracelular. Y además dice que esto de acá, esta acidez, dice, trae lesión de las estructuras celulares hasta la muerte. ¿Sí? Qué aburrido es leer pura letra. ¿Quién está leyendo? ¿Quién quiere leer? Nada. Pero si te ponen una figurita, bacán, chévere. Mira, este es un vaso sanguíneo, ¿no? Es rojo. Si es rojito, vivo, necesariamente será una arteria o será una vena. La sangre roja viva, ¿por dónde circula? ¿Por la arteria o por la vena? Mira, lo he escuchado cuando vengo y dice, profesor, cuando contestan, ¿lo he escuchado? Ahí baja su volumen. Todos bajan su volumen. O sea, cualquiera puede decir o no decir nada y ya tengo que pensar que está contestando. Entonces es una arteria, porque las venas, recuerden que las venas
circula una sangre desoxigenada, ya no, es azul. Entonces, esta es una arteria, pero acá también ves otra cosa, ¿no? Que está representando algo que está obstruyendo a la circulación. La arteria está llevando sangre oxigenada. Entonces, imagínate, ¿no? Que hay acá algo que está obstruyendo, por lo tanto no circula la sangre y la sangre arterial está llevando oxígeno y está llevando nutrientes, ¿no? Entonces, baja la cantidad de ¿qué cosa? De energía. Y el primer punto de ataque en la hipoxia, ¿quién es? La mitocondria, porque la mitocondria es la generadora de energía bajo la forma de ATP, por fosforilación oxidativa. Disminuye la capacidad vegetativa, disminuye el ATP. ¿Y cuáles son esas consecuencias de esta disminución de la energía? Bueno, tiene acción sobre las bombas, recuerden. Las bombas es un transporte activo, ¿o no? Y es contra la gradiente. Y contra la gradiente, para mover eso, ¿necesito energía o no necesito energía para mantener eso? Necesito energía. Entonces, va a dejar o va a bajar su funcionamiento de la bomba de sodio. También dice que tiene acción sobre la glucólisis anaeróbica. Si no tengo el oxígeno, lo haré bajo la forma anaeróbica. Entonces, aquí aumenta o se establece la glucólisis anaeróbica y también tiene acción sobre el sistema reticular endoplasmático. Acá, la bomba de sodio. Si la bomba de sodio no funciona, entonces, ¿qué va a entrar? ¿Va a entrar quién? Sodio a la célula, y el sodio no va solo, ¿no? Lo jala su amigo que se va. Es cuando se van a la fiesta. Oye, vamos a la fiesta, pero mira, no importa, está conmigo, te va con 20 puntos. Y ahí llenaste la fiesta. Pero también entra el calcio, sodio, que jala el agua y también entra el calcio. ¿Y quién sale? ¿Y quién se va de salida? El potasio. ¿Por qué? Porque trata de equilibrarse la concentración. Afuera el sodio es alto, adentro es bajo, entra el sodio junto con el agua. ¿Y qué le va a pasar a la celulita? Dice, se hincha. Las células se hincha el retículo endoplasmático. Si la célula tiene microvellosidad, las pierde. Ya no habrá, pierde microvellosidad. Y se forma como especie de vesículas o protrusión. Acá no hay oxígeno, no hay energía, pues agarro y comienzo a degradar mi glucógeno, que es la sustancia de reserva. Este glucógeno, la glucólisis anaeróbica, me dará unos cuantitos ATP lo suficiente para mantenerme. Pero recuerde que el producto final de este metabolismo anaeróbica es el ácido láctico. El ácido láctico se eleva, disminuye el pH o acidifica el medio, y este tiene una acción sobre la cromatina nuclear. Acumula, un poco que contrae la cromatina nuclear. La cromatina, ¿no? Y bueno, sobre los ribosomas, ¿qué es lo que va a pasar? Perdón, sobre el retículo endoplásmico, ¿qué es lo que va a hacer? Que los ribosomas se desprendan del retículo endoplásmico y por lo tanto disminuye ¿qué cosa? Las proteínas. Miren, las mitocondrias son muy importantes, especialmente en aquellas células que tienen una gran actividad. Riñón, hígado, los epitelios, ¿no? Los epitelios del riñón, los túbulos, etc. Entonces acá están las mitocondrias, ahí están. Las mitocondrias también tienen su ADN mitocondrial, y si tú dañas a la mitocondria, es posible de que estés atentando contra la vida de la célula, pero sobre todo vas a lesionar. Si alguna causa produce daño a la mitocondria, es posible, muy posible, que produzca la lesión celular. ¿Bien? Entonces vamos a mencionar, eso es cuando no hay oxígeno, pero estamos en un estado de paz. Cuando hablamos de algún agente químico, acá se menciona a una sustancia que es el CCl4 y arriba negativo, que es el tetracloruro de calcio. Antes, este tetracloruro de carbono se utilizaba como antiparasitario para eliminar la fasciola. Pero más daño producía el tetracloruro que la fasciola.
pero antes no se podía ver eso. Ahora con todos los adelantos, ¿no?, se puede ver que este tetracloruro, y además no se sabía, eran los radicales, ¿no?, los radicales libres que producían daño. Pero ahora ya se sabe que estos radicales producen principalmente la peroxidación del litio. Entonces, más daño hacía el antiparasitario que la fasciola. Y todo le echan la culpa a la fasciola. Y la fasciola sigue viviendo. La fasciola sigue produciendo daño. La fasciola sigue produciendo pérdidas económicas. Porque los hígados tienen que ser recompensados. Bien, entonces dice, este tetracloruro de carbono se metaboliza por metil, etcétera, y produce un radical libre que es el tricrometil peroxilo, etcétera. Muy bien, entonces esta que se va a metabolizar en el retículo endoplasmático liso va a liberar este radical libre que es el Cl3, se llama así, ¿no? Y este va a producir peroxidación de los lípidos. ¿De qué? De la membrana. Diseminación autocatalítica a lo largo de la membrana mucosa. Entonces, si yo tengo peroxidación de lípidos, la membrana necesariamente habrá un daño de la membrana. Un daño de la membrana. Acá, en este camino, habla del retículo endoplasmático rugoso. Se desprenden los ribosomas o los polisomas, y entonces, ¿cuál es el efecto de esto? Una disminución de la síntesis de proteínas. Para ser más específicos, de las apoproteínas. Entonces, el hígado, o sea, el hepatocito, no va a poder liberar esta grasa que tiene acá en su citoplasma y se va a acumular, porque la forma de liberarlo es que esta grasa o estos lípidos se unan a la apoproteína y formen las lipoproteínas. Pero como no hay apoproteína, la grasa se sigue acumulando acá en el citoplasma. ¿Y cuál es eso? Pues tenemos una lesión que se llama la esteatosis, la acumulación grasa o la degeneración grasa. ¿Ya? Así, ahí está. ¿Y cómo se ve o cómo se representa la grasa en forma de vacuolas? Bien delimitadas, bien redonditas ahí, que están distribuidas en todo el citoplasma, o hay casos en los cuales todos estos forman una sola vacuola grande que ocupa la célula, que de repente la hace crecer un poco más, y el núcleo es desplazado hacia una. Entonces, esta primera parte me dice, mira, este tetracloruro te puede llevar a un cambio. Pero si vemos el otro lado, dice que acá esta peroxidación de lípidos o este radical lipídico libera, dice, liberación de productos de peroxidación lipídica que van a dañar la membrana plasmática. Como ves, el daño no solamente es en la membrana del endoplasmático, sino en el daño también de la membrana plasmática y todo el sistema de membrana. Si daño la membrana de la célula, entonces estoy atentando contra su selectividad. Altero su permeabilidad, se vuelva permeable al sodio, repale el agua y el calcio. Entra sodio, entra agua y entra calcio. ¿Quién sale? Gas. Entonces, si entra todo esto, ¿cuál es el resultado? Las células me funcionan mucho, son el funcional. Pero también me dice, si esto prosigue, o sea, si este daño prosigue, porque acá no se acaba, si este daño prosigue, entonces va a haber una entrada masiva de calcio. Y esta entrada masiva de calcio va a inactivar las mitocondrias y va a activar las enzimas celulares que va a desnaturalizar las proteínas. Por eso que en este dibujo tú tienes a una célula en el cual su membrana está dibujada por una línea discontinua. ¿Y qué significa esta línea discontinua? Que hay lesión de la membrana celular. Y como puedes ver, todas estas estructuras celulares están dibujadas con estas líneas discontinuas, es porque también hay daño de estas estructuras
ultradifuso. Y también verás que el núcleo, ¿cuál es el núcleo? Una deformidad, ¿no? Una lesión. Si hay lesión del núcleo, ya estamos hablando de qué cosa, de una muerte celular, o sea, de una muerte celular patológica que se llama necrosis. Vamos a hablar acerca de los mecanismos bioquímicos de lesión celular. ¿Están listos? ¿Va a resultar que no? No, no están listos. Mire, son 5, ¿ya? Solamente lo menciono. Presión, daño mitocondrial, infiltración de calcio, acumulación de efectos de la codificación. Vamos a empezar. Y vamos a ir de frente a la lesión. ¿Cómo se ve una lesión reversible? ¿Cómo se ve una lesión? Bueno, dice, esta lesión reversible son cambios morfológicos, por supuesto que tiene que haber cambios, y nosotros tenemos que reconocer esos cambios, que han perdido su equilibrio funcional con el medio, pero aún preservan su viabilidad. Si desaparece la noxa, que es la causa o el agente etiológico, va a permitir que las células se restablezcan su capacidad funcional y su estructura completa, o sea, quiere decir que vuelve a la normalidad. Vamos a ver los tipos de lesión celular. ¿Qué dice acá arriba? A ver, lean, ¿saben leer? Dice tumefacción celular, edema celular, hinchazón celular, degeneración hidrópica son sinónimos, ¿sí? Entonces nos están diciendo que la célula está hinchada. Entonces acá la célula está hinchada porque contiene mayor cantidad de agua, ¿sí o no? Si una célula tiene mayor cantidad de agua, ¿qué va a pasar cuando la tiñe? Viene el colorante y lo voy a teñir a mi célula, pero contiene mayor cantidad de agua. ¿Qué le pasará al colorante en una célula que tiene mayor cantidad de agua? Se diluye. Entonces ya no tendrá la misma intensidad del color, ¿sí o no? Se verá más pálido. Entonces, las células hinchadas, la primera característica de una célula hinchada, ¿cuál será? La palidez citoplasmática. Porque ¿dónde se acumula en el agua y el citoplasma? No va a ser en el núcleo. Es decir, se me hincha, yo como esto y se me hincha el intestino, el colon. No, pues primero se me hincha por tu estómago, pues me sirve del grande, después y tal. Entonces acá. Chicos, ¿pueden ver cuáles son las células más pálidas? ¿Estas serán? ¿Hay palidez citoplasmática acá? Compárala, pues mira esta y esta. ¿Está pálida o no está pálida? Sí. Y no solamente hay una palidez, ¿no? Miren. ¿Saben qué órgano se trata? ¿Saben qué órgano es esta microfotografía? ¿Quién le pertenece? Entonces son hepatocitos. ¿Sí? Ya. Así se ordenan los hepatocitos. ¿Cómo se ordenan los hepatocitos? Bordones. Entonces, acá no parece que fueran bordones, ¿no? Parecería que fuera un hígado que tiene un montón de células y ahí están todos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con los bordones? No hay un orden, ¿no? Yo no puedo seguir un cordón. Oye, ¿dónde está ese cordón acá? No, acá, no por acá. Entonces, los cordones no guardan un orden, ¿sí? Porque uno continuaría con el otro, y el otro con el otro, y el otro con el otro, partiendo de dónde? ¿De dónde parten los cordones? ¿Y hacia dónde van? ¿Van de dónde? ¿De dónde van? No del cielo, el cielo le das por otras. Entonces, van del centro
hacia la periferia del centro, a la periferia del centro. ¿Quién se encuentra en el centro del oblicuo? En el centro del oblicuo, ¿quién se encuentra? La vena. Y como está en el centro, se llama vena. ¿Te acuerdas del oblicuo? Ya si no te acuerdas, acuérdate, es hora de... Porque siempre que hablemos de hígado, te tiene que venir a la mente qué cosa. Entonces el oblicuo, su parte central que tiene, la vena central. Y en sus límites, ¿quién estará? ¿Quién delimita el oblicuo? Algo que todos aprendieron en histología, la triada, la triada portal, que es el sinónimo del espacio portal, según el profesor de histología. Así me ha dicho, le he preguntado el sinónimo. Ya, muy bien, voy a considerar. Entonces, un lóbulo hepático, su parte central, la vena central, y su parte periférica, su límite, son la triada portal. Hasta ahí llego. Porque no vas a ver que es un dibujito como un hexágono lindo, ¿no? Que solamente se ve en el cerro. Porque si no te decimos. Ahora, pregunta: ¿dónde está la vena central? ¿La ves? Ya, eso quiere decir que no existe. No la ves. Ahora, ¿ves los cordones hepáticos ordenaditos? Están desordenados. ¿Ves los capilares así que corren a lo largo del cordón hepático? No, ¿no es cierto? Pero ves un poquito del capilar, pero está entrecortado. Acá hay uno, acá hay otro, pero no tiene una continuidad, como tampoco tienen continuidad los cordones hepáticos. ¿Sí o no? Entonces, se observan algunos, pero que no se ven completos, están entrecortados. Ahí está. Y todavía, es más, ¿no? Lo podemos reconocer porque dentro de estos espacios que son los capilares y los oídos, ¿están quiénes? Los eritrocitos o los glóbulos. Entonces, ojo, una cosa. Todos estos hepatocitos están experimentando ¿qué cosa? La hinchazón. Otros más, otros menos y otros menos, pero todos están con hinchazón. Pero vamos a ver estos que como permiten. Ver, miren, yo le digo, ¿hay palidez citoplasmática? Sí, porque no se ha tenido bien, ¿sí o no? Pero además, ¿veo espacios o no veo espacios dentro del citoplasma? Sí. Ya, pero esos espacios están dejando ¿quiénes? Unas estructuras que se forman y que se llaman las vacuolas. Los doctores dicen, hinchazón celular, lo que vemos en el citoplasma son vacuolas, pero unas vacuolas que no tienen una forma definida, o sea, no son redonditas, no tienen una forma, por eso yo les digo irregulares, son vacuolas irregulares que están dentro de ¿qué? Dentro del citoplasma, en este caso de los hepatos. Algunas estarán más pálidas, otras menos, otras mucha menos todavía. Pero todas están, ¿en qué cosa dice acá? Entonces, característica número 1, ¿cuál es? Palidez. Característica número 2, ¿cuál es? ¿Cómo están los cordones hepáticos? Desordenados. ¿Qué más? Ahora, una pregunta antes de ir con las células. La célula, los hepatocitos, ¿estarán más grandes o más grandes? Te digo que te hincha. ¿Sí? Ya. ¿Cómo pruebo de que están más grandes? ¿Con qué características? Una característica puede ser que están desordenados los cordones hepáticos. No se observa lo que está en el centro. ¿Qué no se observa? ¿Por qué no se observa la vena central? ¿Por qué no veo continuidad en los capilares sinusóidales? Recuerden, ¿no? Que cuando ustedes ven un cordón hepático es así, una fila de hepatocitos, y a este lado a su derecha
está el capilar sinusoide y a su izquierda también está el capilar sinusoide. Pero ¿qué pasa si estas células se hinchan? ¿Presionan o no presionan los capilares sinusoides? Ya, pero el capilar sinusoide va a presionarse doble, ¿no? Porque uno lo comprima por un lado y otro lo comprime por otro lado. Como los dos están hinchados, van a comprimir a los capilares. ¿Comprimirán también a la vena central? Sí. Claro, por supuesto. Entonces, si comprimen a los capilares, si comprimen a la vena central, que no se ve, no sé si verá esta, entonces, ¿cómo se verá macroscópicamente el hito? Si presiona a los vasos que están en gran cantidad, como son la vena central y los capilares sinusoides. Y de repente también presionar un poquito a la criada también, donde está la vena, la arteria y el conducto biliar. ¿Estará pálido o no estará pálido el cuerpo? Sí, claro, ¿no? Porque hay una compresión de sus vasos. Entonces, estas características microscópicas o esta observación microscópica también me puede llevar a explicar cómo está macroscópicamente. Si el hígado o los hepatocitos están con acumulación de líquido en sus células, ¿la consistencia se alterará o no se alterará? Del hígado. ¿Se altera o no se altera la consistencia? Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Aumentará la consistencia o disminuirá la consistencia? Y si digo que aumenta la consistencia, ¿es por qué? Porque estará un poquito más consistente o más duro, y si disminuye quiere decir que está un poquito más blando. Ahora sí, ¿aumenta o disminuye la consistencia? La consistencia disminuye, el hígado está pálido, los bordes del hígado, ¿visto cómo son los bordes del hígado? Piludos, ¿no? Agudos. Si todos los hepatocitos están llenos de agua, han incrementado su cantidad de agua, ¿cómo estarán los bordes? ¿Agudos o rojos? No se duerma. Yo soy envidiosa. Me como el envidia y también quiero dormir. Ya, a ver. ¿Rojo o agudo? Agudo. Pero si los hepatocitos se están llenando de agua, cuando los hepatocitos son normales, su borde es agudito, su superficie es lisa. Pero si se llenan de agua, ¿los bordes seguirán agudos? Y estamos dando características de macro también, si se habrán notado. Pero recuerden también que nos quedamos entre palidez citoplasmática, ¿qué más? Desorden de los cordones, la célula crecido, ¿bien? No se notan los capilares, continuidad de los capilares sinusoides, no se ve o no se observa tampoco la vena central. La palidez citoplasmática es porque hay qué cosa dentro del citoplasma. Claro, papolas y red. ¿Entendido? ¿Cuántas características vamos? Ya perdí. 6. Hace demasiado. Qué bien, pero bueno, ya. Muy bien. Vamos a ver otra imagen microscópica de hígado. ¿Qué le parece? Acá, en la parte central, esto que está acá es mi espacio, bueno, mi triada, ¿no? Donde esta es la vena, hay otro creo, acá está el conducto biliar y no se deja ver la arteria, ¿no? Este es un espacio. Y ahí están los hepatocitos. ¿Qué te parecen los hepatocitos? ¿Puedes ver uno?
muy chiquito. Claro, tú no ves uno como antes lo veías, ¿no? Y un cuadrilátero con núcleo central, ¿no? Pero esto que estamos viendo acá, esto que estás viendo acá, esto de acá, son vacuolas, pero unas vacuolas diferentes a las anteriores, ¿no? Estas vacuolas, mira, son redondas, de bordes completitos, netos y completitos, y bien conformaditos. Y saben, estas vacuolas están dentro del citoplasma del hepatocito. Como tú ves, cuando se trata de una vacuola bastante grande, porque es más grande que el tamaño del hepatocito, el núcleo siempre es desplazado. Pero cuando las vacuolas son pequeñitas, mire acá, el núcleo se queda ahí. Las vacuolas se distribuyen por el citoplasma y el núcleo no es desplazado. Pero cuando es una y grande, entonces ahí sí ocupa todo el citoplasma, el núcleo sí es desplazado. Pregunta, ¿hay palidez o no hay palidez? ¿Qué dice? ¿Hay o no? ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Qué ves dentro de los vacuolas? Tercera pregunta. No sé dónde. Muy bien. Entonces, ¿para alguien habrá palidez citoplasmática? ¿Para nadie? Ya, ¿pero quién hay palidez citoplasmática? Nadie. Dos. Claro que hay palidez citoplasmática. Si yo estoy tiñéndola, ¿se ha teñido? ¿Sí? Luego dices, no hay, porque dentro hay una vacuola. Esa es la razón por la cual no se ha teñido. Hay una palidez citoplasmática por la presencia de una vacuola o de muchas vacuolas dentro del citoplasma del hepatocito. ¿Sí? Mi otra pregunta, ¿cuál era? ¿Qué ven dentro de estas vacuolas? ¿Qué ven? Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más está de acuerdo con lo que dijo Alegre? ¿Alegre? Nada, bueno, no te conocen, no te creo. Bien. ¿Qué? ¿Hay o no hay? ¿Hay algo? ¿Ven algo? ¿Qué ven dentro? ¿A simple o a compleja? No se ve. No hay nada, señor. ¿Saben por qué no hay nada? Porque para hacer una lámina se utilizan muchos disolventes orgánicos, como el alcohol, en diferentes concentraciones, llegando hasta la máxima concentración, que es el 100% al cual se le llama alcohol absoluto. ¿Y qué es el alcohol? Elimina la grasa. Sin embargo, se conserva el límite donde ha estado la grasa ocupando. ¿Sí? Por eso le llaman a esto la imagen negativa de la grasa. ¿Sí? Es una imagen negativa. ¿Por qué dice la imagen negativa de la grasa? Por la que la grasa no está. Y por lo tanto no la puede teñir. Pero sí puedo decir, determinar el límite donde ha estado la grasa. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cuándo será positiva? Cuando esté presente y la pueda percibir. Y para eso hay una coloración específica que ha sido destinada o creada justamente para teñir la grasa. Por eso se llama coloración específica. ¿Cuál es esta? Kiva. Ahí está la grasa. Todo lo que está teñido de rojo, naranja, aún es naranja o es rojo. Creo que lo han hecho para que no haya discusión. Rojo, naranja es la presencia de grasa. Entonces, acá la grasa está presente y además también lo estoy ¿qué? Teñiendo.
¿Cómo se llama esta coloración específica? La grasa se llama sudante, la coloración sudante, que tiña la grasa de un color rojo. Por supuesto que para hacer esta lámina no se puede utilizar mucho alcohol y menos utilizar un alcohol a gramos. Entonces ahí sí es la imagen positiva de la grasa, donde sí está presente la coloración. Miren, para hacer la microfotografía electrónica, ustedes ven también que la grasa es esa gran vacuola donde no hay nada. Es decir, que para hacer la microfotografía también utilizan disolventes orgánicos. Y acá nos pone el hilo de patología estructural y funcional de Robbins, estas microfotografías que nos hablan acerca de los cambios. Desde lo normal, es esto, pasando por esto que es una infiltración celular, y esta que es una lesión de tipo reversible o una necrosis. Miren, que eso es lo normal. Todo lo que está teñido de negro, que está ahí, poniendo lo que cerca, es una célula normal, que es una célula que tapiza el túbulo contorneado proximal que tiene microbiosidades. Algunas vesículas. Y tenemos todo esto que es teñido de negritos y todas violetitas, son las mitocondrias. ¿Qué pasa cuando hay un daño? Se pierden las microbiosidades y forman estos glóbulos o vacuolas en la superficie. Ya perdió las microbiosidades. ¿Qué pasa con las mitocondrias? ¿Han crecido de tamaño o no han crecido de tamaño? Bien, las mitocondrias son crecidas. ¿Y por qué? Porque se han hinchado las mitocondrias. ¿Qué pasa? Si este daño prosigue, tenemos esta figura de acá. Miren, ya no hay continuidad de la membrana. ¿Hay membrana que delimita? No, no hay. Miren cómo están las mitocondrias. ¿Qué les parece? Se han hinchado mucho más. Y esto puede afectar y puede dañar a las mitocondrias. Ya no funcionan las mitocondrias. Y esto que ven acá de oscuro, ¿qué cosa es? El núcleo. Miren cómo está el núcleo. La membrana ha perdido también su continuidad y hay daño nuclear. ¿Y el daño nuclear qué significa? Bueno, esos son los cambios morfológicos que se pueden ver por microscopía. ¿Qué te parece esto? Esto es un epitelio. Dice que esta se llama, esta es una de las células están hinchadas o no están hinchadas. Pero es una hinchazón al extremo, ya que parece como si le hubiera echado agua a un globo, ¿no? Pero al extremo, ¿eh? Entonces, estas células han acumulado tanta agua al extremo que ya tiene un nombre específico, ¿no? Y característico. Es una forma de degeneración hidrológica, pero tiene un nombre fuerte. ¿Cómo se le llama? Degeneración balonizante. Miren, en este lado ustedes pueden ver que ya no se distinguen las células y es muy probable que estas células ya han sido, ¿qué cosa? Se han roto la cantidad de líquido que dan y han formado especie de espacios o vesículas, que es propia de las enfermedades vesiculares producidas por virus. ¿Se acuerdan de la fiebre aftosa? De la viruela. Son virus que provocan, ¿qué cosa? Hinchazones celulares y, bueno, inflamaciones también de tipo serosas que van a formar ampollitas o vesículas. Esta es una de ellas. La enfermedad se llama la estomatitis papular. Esto es el epitelio de la mucosa, ¿no?, oral de una vaca. Todas las células están hinchadas bastante al extremo y ocurre en este epitelio. Las células infectadas por algunos tipos de virus, en este caso es un poxvirus, con el virus de la estomatitis papular no puede regular su volumen y se hincha en determinadas etapas de nutrición. Esas células pueden volverse muy grandes, de generación globo, de generación balonizante, eventualmente pueden también necesariamente para formar la vesícula. Lesión celular irreversible. ¿Qué pasa con la lesión celular irreversible? ¿A dónde nos conduce? A la muerte celular. Conjunto de cambios morfológicos que manifiestan, ¿qué cosa? La pérdida de la viabilidad. O sea, son células que están, ¿qué cosa? Muertas, que están en necrosis.
el estímulo o la noxa supera la capacidad de sobrevida celular por la intensidad o la persistencia. Supera el punto de no retorno. Entonces, las lesiones reversibles sí pueden retornar a la normalidad, pero una célula que se transforma o que progresa hacia una lesión irreversible, el único camino que le queda es la muerte celular. Muy bien, acá nos ponen un cuadro acerca de lo que se ve en la necrosis y en la fibrosis. Acá también. Esta es una célula normal que ha pasado por una lesión reversible que fue la hinchazón celular, pero que le ha llevado a la muerte celular. Por eso la célula está grande, hay edema de todo el sistema de membranas, se forman vesículas, luego la lesión progresa hacia la muerte celular, donde hay una pérdida de la continuidad de la membrana celular que puede liberar enzimas, y estas enzimas pueden alcanzar la sangre y estas enzimas pueden ser detectadas en la sangre. Por eso le dicen, hágale un examen enzimático de sangre, enzimático, las enzimas, o bioquímica también, y ahí van a comenzar a identificar muchas enzimas, ¿no? La SDS, un montón de letras que tienen, que estas están relacionadas a la muerte celular de ciertos órganos. En la mayoría de ellos expresan lesiones a nivel de hígado. El hígado está mal, a nivel renal también. Si hay daño, también libera esas enzimas y que pueden ser detectadas en la sangre. Inclusive en el hombre, ¿no? Cuando hay daño o infartos en el corazón, te hacen una prueba enzimática. Y si detectan esta enzima que ha sido liberada, los linfocitos han liberado estas enzimas, entonces corroborar y decir, este paciente ha tenido bien infarto, hay que actuar. Y la prueba es rápida, tiene que ser rápida para detectar. Bien, eso es lo que sucede en la necrosis. En la apoptosis, la célula se retrae, se contrae, disminuye de tamaño, se condensa la cromatina, puede haber vesículas o puede haber fragmentación de la célula, formando los cuerpos apoptósicos, pero siempre conservando la integridad de la membrana. Por más que se fragmente, siempre está con su membrana. Después, estos fragmentos serán fagocitados por las mismas células del órgano tejido, o también por los fagocitos como los macrófagos. Y acá te ponen un cuadro donde están las características, ¿no? ¿En qué se diferencian? Dice tamaño celular. Si la necrosis, la célula ha muerto porque se ha hinchado, el tamaño será aumentado. En la apoptosis siempre se va a aumentar. El núcleo, ¿cómo yo reconozco en el núcleo que la célula está en necrosis? Porque puedo ver la fibrosis, la cardiorexis y todo. ¿Qué es eso? Ahorita lo vamos a hacer. Y en la apoptosis, formación de fragmentos del nucleosoma. Membrana plasmática, en la necrosis se rompe. En la apoptosis siempre se conserva, está intacto. Contenido celular, digestión enzimática, enzimas que pueden salir y pueden alcanzar la sangre y ser detectados. Acá no, como se conserva la membrana, siempre está intacta y no hay liberación de nada. Inflamación adyacente, en la necrosis sí hay inflamación, en la apoptosis no, nunca. Función fisiológica o patológica, claro, la necrosis es patológica necesariamente y la apoptosis a menudo es fisiológica, aunque puede exacerbarse en ciertas situaciones patológicas, sobre todo cuando hay daño de edad. Bien, ¿qué más faltaría acá? Bueno, si hay un daño persistente y excesivo, me va a llevar a la lesión irreversible. Nos dicen acá, la agresión a las membranas lisosomales va a hacer que se liberen enzimas al citoplasma. Recuerden que los lisosomas no tienen un paquete grande de enzimas, ¿no? Para todo, pero nos habla especialmente de las hidrolasas ácidas.
Dicen que estas hidrolasas ácidas se activan cuando el pH baja, o sea, cuando es ácido. ¿Y qué degradan? Degradan componentes citoplasmáticos y nucleares. Si yo destruyo los componentes citoplasmáticos y destruyo el núcleo, ya estoy ¿en qué? En una muerte celular patológica que se llama necrosis. Morfología de la necrosis. Miren, para ver las características morfológicas de necrosis, necesariamente tiene que transcurrir cierto tiempo. Nos dice que puede ser entre 4 a 12. Y ese tiempo tiene que transcurrir para poder ver. Si no transcurre ese tiempo, yo nunca voy a poder ver las características macro y microscópicas. Es decir, ejemplo, ¿no? A un individuo se murió de infarto. Le dio infarto y a los 15 minutos se murió. Ya, a la hora se murió. ¿Ustedes creen que vamos a encontrar características morfológicas que me digan que haya habido necrosis? No vamos a poder. De repente encontrarás el coágulo si ha sido producido por isquemia o por un trombo, o que un vaso se ha roto y ya no puede irrigar, puede encontrar hemorragia, pero las características microscópicas y macroscópicas que debo de ver en una necrosis no lo voy a ver. Sin embargo, nos dicen que nosotros sabemos que existe una lesión irreversible entre 20 a 60 minutos. Y para las lesiones celulares reversibles, como es la hinchazón celular, el cambio morfológico ocurre rapidísimo, en minutos e instantes. Yo puedo ver tanto macro como micro las características, pero para la muerte celular necesariamente tiene que transcurrir un tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces tenemos la necrosis. La necrosis, que es la muerte patológica, dice que es el resultado de la apariencia, dice morfológico, resultado de una desnaturalización de las proteínas y también por digestión enzimística. Entonces, esto en términos generales, hablando de la necrosis en términos generales, dice desnaturalización de las proteínas. La apariencia morfológica es el resultado de la desnaturalización de las proteínas, pero también por digestión enzimática celular. Hay desnaturalización de las proteínas, entonces el citoplasma va a presentar una eosinofilia marcada. Es decir, que está bien rosadito. Pero además también de ser rosado está homogéneo. Un color, un solo color. Homogéneo. Nos dice que también podemos encontrar características nucleares para reconocer la necrosis. ¿Cuál es? Vamos a ir en orden. La pignosis nuclear, que es la retracción del núcleo. El núcleo se condensa y se vuelve una masa oscura, que da la apariencia de que fuera negro, pero recuerden que el núcleo es basófilo. Luego puede haber una caliorexis, que es la fragmentación del núcleo, y también puede haber, ¿qué cosa? El desvanecimiento de la basofilia de la columna. O sea, voy a tener células que no tienen núcleo, y que eso me sirve como característica para poder reconocer que estoy viendo una necrosis. ¿Entendido? Cuando hay digestión enzimática celular, necesariamente es la liberación de las enzimas del lisosoma, que le llaman autólisis. No sé por qué lo pasa. Entonces, estos lisosomas van a digerir las estructuras celulares, especialmente las membranas, que se van a desprender esta capa lírica, ¿no? Y que van a flotar y van a dar la apariencia como si fuera una especie de figura cerámica que le llama las figuras de bien. Para poder ver lo que es la hipnosis, la caliorexis y la caliolisis, tenemos estas figuras microscópicas donde tú puedes ver acá, mira, acá, bueno, eso es lo normal.
Esa es la pignosis nuclear. Mira, el núcleo se ha contraído, está más pequeño, al cual le llaman pignosis. Pero también en este otro lado, ves que el núcleo se ha fragmentado. No se llama cariolisis, se llama cariosis. Cuando se desvanece o no hay nada, por la disfunción del núcleo, a eso le llama cariosis. Entonces, tú ves acá, este todavía tiene que conserva la forma de túbulo, este tiene forma de túbulo, tiene forma de túbulo. Sí, porque tiene su luz. Pero ¿ves algún núcleo acá? ¿Cómo se le llama eso? Cariosis. Los núcleos se pueden contraer y formar una masa oscura. Y a esto se llama pignosis. Esta otra microfotografía, tú vas a ver que las células, ¿no? Y esta flechita te dice, mira, dentro de las células tú vas a ver fragmentos moraditos, no son otra cosa que los fragmentos nucleares, y a esto se le llama cariosis. Bueno, dice que es una toxicosis por cloroformo, gracias por información. Y acá otro dibujo para que tú te animes a poder identificar estas características que lo pone el libro que a mí me gusta, que es el libro de Atlas de Anatomía Patológica de Steven Silov. Steven Silov siempre hace eso, te pone tu dibujo, te pone la microfotografía y te pone la explicación, o sea, todo explicadito. Y ahí está lo normal, la pignosis, la carioresis y la cariolisis. En la foto, la célula normal, y eso que no se ha contraído mucho, el núcleo acá está fragmentado y acá son células que no poseen. Bien, ahora vamos a ver la clasificación o los patrones morfológicos. Miren, una cosa antes de empezar. Los nombres tienen que ver mucho con la apariencia que tiene esta forma de necrosis. Así que, ahora, otra cosa. Las principales formas de necrosis son estas: la coagulativa, la lipoefactiva, también llamada. No te olvides de esto, porque cuando en el examen te voy a preguntar por lipoefactiva. Y tú ya sabes que es sinónimo de lipoefactiva. O sea, eso quiere decir que en el examen no me preguntes por esto. No, te voy a preguntar, no me preguntes a mí, porque en el examen nosotros preguntamos. Si algo no te quedó claro del examen, de repente, me entiendo la pregunta, o puedo de repente decir ya, pero de ahí, que me preguntes, ¿qué tienes en lipoefactiva? Ya, eso sí. Bueno, y luego tenemos la necrosis gaseosa. Estas son las tres principales formas de necrosis que tenemos que saber. La necrosis grasa es una forma más descriptiva que una forma peculiar y importante de necrosis. ¿Pero por qué la mencionamos? Porque después, con esta necrosis grasa, va a ser bien para poder hablar de una forma de inflamación. ¿Quieres saber más? No te pierdas el tercer capítulo, que se llama Inflamación, que ahí hablaremos. Y luego tenemos otra que no tiene número, que es un asterisco, que está escrito en negrita, que dice la gangrena. Aunque el libro creo que Zachary habla de una necrosis gastrosa. Pero ahora vas a ver que la gangrena no es una necrosis. Ahorita vamos a ir. La siguiente. Comenzamos por la necrosis de tipo coagulativa. Su nombre dice coagulativa. Cuando esto viene por desnaturalización, ¿de quién es? De las proteínas. ¿Qué significa coagulativa? Que se han desnaturalizado las proteínas. ¿Cuáles? Las estructurales y las enzimáticas. ¿Las enzimas son proteínas o no son proteínas? Son proteínas, bioquímica. ¿Has llevado bioquímica? Si no has llevado, regresa y te vas a decir. Bien, entonces dice, ojo, dice, desnaturalización de las proteínas estructurales y las enzimas. Y justamente por esto, porque están desnaturalizadas las enzimas, no pueden ejercer su acción de degradación, ¿sí? Porque están desnaturalizadas.
Por eso dice que se bloquea, ¿qué cosa? La proteólisis. No puedo digerir, ¿no?, a las proteínas. No puedo fermentarlas ni nada, porque las enzimas se han desnaturalizado. Se bloquea la proteólisis celular. Por esta razón, se va a conservar, ¿qué cosa? La arquitectura tisular del órgano. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa eso, chicos? Yo le voy a decir qué significa. Significa eso, que la célula está muerta, pero sigue permaneciendo en su sitio, conservando ¿qué cosa? La estructura tisular. Muy bien, ¿y cómo es eso? Bueno, acá te pongo en el ejemplo. Mira. Dice que esto es un infarto del miocardio. Un infarto es una muerte por isquemia. Muerte del miocardio por isquemia, por falta de irrigación. Entonces dice, esto es una imagen panorámica o de campo, o sea, es hecho a 4 ejes. Nos dicen, mira, las zonas de las células del miocardio que está más acidófila, esta zona está más, ¿se nota o no se nota? Estas son las más acidófilas, son, dice, fibras musculares que se han coagulado, que se han desnaturalizado, que están en necrosis porque poseen ¿qué cosa? Una acidofilia incrementada y homogénea. El miocardio es una fibra muscular estriada o no estriada. Y si yo digo que por desnaturalización de las proteínas, estas se coagulan y se vuelven homogéneas, ¿veré las estriaciones transversales? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se ha desnaturalizado, se ha vuelto homogénea, y esta acidofilia y homogénea no te permite ver las estriaciones transversales. Es una forma de poder reconocer de que esas fibras del miocardio están ¿qué cosa? En necrosis. La fibra muestra que hay muerte, que hay necrosis, pero se ha movido de su lugar. ¿Sigue conservando la estructura de fibra? Sí. O sea, se conserva la arquitectura tisular, porque se ha bloqueado. ¿Qué cosa se ha bloqueado? La lisis de las proteínas, porque las enzimas también se han desnaturalizado. Y además nos dice que están anucleadas. ¿Qué significa nucleadas? No tienen núcleo. ¿Cómo se llama ese proceso que no hay núcleo? Cuando no veo núcleo. Cariolisis. Entonces, hay cariolisis. Y por eso podemos reconocer que hay una necrosis. Wow. En la siguiente, miren, es otro órgano. ¿Se nota que es riñón o no? Miren, ven esta zona que está pálida. Esa palidez en forma de una cuña o de una pirámide, me dice que también hay ahí necrosis por isquemia, que se llama infarto del riñón. Y esta es la imagen microscópica de este riñón. ¿Qué nos dice? Que se mantiene, ¿qué dice? ¿La estructura qué? Tisular. Entonces, acá, ¿se mantiene la estructura tubular o no? Sí, ¿no? Pero mira que estos túbulos, las células no tienen núcleo, ¿sí o no? ¿Y cómo se llama ese proceso que no tiene núcleo? Entonces quiere decir que esta de acá están en necrosis o no están en necrosis. ¿Y acá? ¿Tienen o no tienen núcleo? Sí. Entonces, estas están vivas y estas están en necrosis. Estas están normales y estas están en necrosis. ¿Sí? Otro ejemplo para ver si es entendido o no se entiende. Otro ejemplo. Igual, estas son las pálidas que estás viendo acá, son zonas también de necrosis o de infarto. Este es un riñón lobulado. ¿A qué especie pertenece el riñón lobulado? Al vino. Muy bien, y nos ponen acá este ejemplo. Miren, ¿se nota o no se nota que todavía se conserva la estructura tubular? Sí. Aunque la luz no está muy bien definida, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? ¿Se notan los núcleos de las células? No. ¿Cómo se llama esa característica? Cariolisis. Entonces te estás dando cuenta
que la sinergia citoplasmática y que los cambios nucleares, como son la pinosis, la cardiorexia y la cardiolisis, son características morfológicas para poder identificar qué tipo de necrosis. Wow. Entonces, la coagulativa hemos dicho, no, la célula está muerta, pero sigue permaneciendo en su lugar. ¿Para qué? Para conservar la estructura tisular, no celular, sino tisular. En el corazón, la célula está muerta, el minocito está muerto, pero sigue conservando su estructura de fibra. Acá en el riñón, los túbulos están conformados por células en necrosis, pero siguen estando en su lugar, conservando la estructura del túbulo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vamos, ahora vamos con la necrosis. La siguiente necrosis se llama la necrosis licuefactiva. ¿Qué significa licuefactiva? Viene de licuar. ¿Qué significa licuar? ¿Qué significa licuar? Yo licúo mi papaya. ¿Qué pasa con la papaya? ¿Ah? ¿Qué pasa con la papaya? ¿Qué pasa con la papaya? Yo agarro y pongo mis trozos de papaya. Le pongo un poquito de agua si quiero. ¿Y cómo sale la papaya? Líquida. A eso se llama licuar, volver líquido. Entonces acá la necrosis se va a licuar, o sea, se va a transformar en ¿qué? En una masa líquida. Puede ser, no va a ser como el agua, pues, así poquito, sino densa. Pero dice, cualquier causa, la licuefacción digiere completamente las células muertas y la transforma el tejido en una masa viscosa. Puede haber dos tipos de necrosis licuefactiva o licuativa. Una necrosis licuefactiva autolítica o una necrosis licuefactiva de tipo auto, ¿qué significa? Uno mismo. Entonces, en una autolítica quiere decir que las células mismas se van a, ¿qué cosas? Se van a licuar por sus propias enzimas. ¿Dónde ocurre esto? En el sistema nervioso central. Esta necrosis ocurre ahí por su composición estructural rica en lípidos, pero solamente ocurre en el cerebro. Los infartos del cerebro van a producir una necrosis de tipo. En cambio, la necrosis licuefactiva de tipo heterolítica, hetero, que significa distinto, otro, ¿no? Quiere decir que acá tienen que venir células a licuar este tejido. Está muerto. Pero miren, acá hay una diferencia muy importante. Acá me dice que esta necrosis licuefactiva heterolítica sucede ¿por qué? Bacterias, pero son infecciones bacterianas focales, son focitos que estimulan la acumulación de células inflamatorias. ¿De qué tipo? Neutrófilos. Y nos dice el ejemplo de una necrosis licuefactiva heterolítica macroscópicamente, ¿cuál es? Ahora, ¿quién no ha visto la foto? ¿Hay alguien que no conoce todavía la foto? Avísenme, porque ahorita les presento. Entonces, la puse. Entonces, quiere decir que cuando yo quiero ver microscópicamente esta forma de necrosis licuefactiva, necesariamente tengo que identificar a quién. A los neutrófilos. Pero ojo, acá los neutrófilos con sus enzimas están licuando todos. Entonces, los neutrófilos cuando ejercen su acción, leucita o de granula, ¿se van a morir o no se van a morir? Sí, ellos se quedan sufridos y se mueren. Entonces voy a encontrar neutrófilos que ya están muertos, que ya están fragmentados, o hay detritus de los neutrófilos y también de las estructuras celulares. Pero también encontraré, si me voy un poquito más a la periferia, encontraré neutrófilos que están vivos y que eso me va a ayudar a reconocer. Entonces, aquí necesariamente tengo que identificar a quién, a los neutrófilos y también a este detritus celular
que han provocado las enzimas de los microorganismos. ¿Sí? Muy bien. Ejemplos. Acá tienes ejemplo. Este es el cerebro de un humano. Y este es el cerebro, no sé si era de un bovino, de un caprino, por deficiencia de vitamina B1. Miren, todo esto, miren, toda esta área que yo estoy delimitando, miren acá, es el cerebro, ¿no? Pero miren cómo es, ¿no? La sustancia gris, la sustancia blanca. ¿En esta zona puedo distinguir la sustancia gris de la sustancia blanca? No, es difícil, ¿eh? Entonces quiere decir que todo esto que está en necrosis. Pero miren, acá esto, donde se detenía el puntito rojo, que es una forma ovalada, ¿es una depresión o no es una depresión? ¿Es una especie de hueco o no es una especie de hueco? Es ahí donde ha ocurrido la licuación del líquido. Y por eso se ve como una cavidad. ¿Y por qué esto no se ha licuado? Porque se murió. Porque para que se establezcan las características morfológicas, tienen que pasar ¿entre cuánto tiempo? Entre 4 a 12 horas, en promedio. Y este paciente se murió. Esto es un infarto de cerebro. Que en el humano se da, en los animales es bien difícil. Aunque en el gato hay un síndrome que se presenta este infarto, pero no es frecuente. Entonces, en los animales podemos encontrar necrosis liquefactiva, sí, pero no de infarto. Una necrosis liquefactiva que se da a un animal joven, creo que era un bovino, un cabrito, un rumiante, en el cual, miren, estas zonas que están acá, en la corteza, y casi entre el índice de la corteza o la sustancia gris y la sustancia blanca, ven acá este hueco, y acá también. Bueno, esto dice que son el reblandecimiento o la malacia de la masa encefálica por deficiencia de vitamina B1 en un animal joven. No hay infarto, pero sí hay necrosis liquefactiva por deficiencia. Y este es el cerebro de un animal joven que tiene encefalomalacia. ¿Cómo se ve microscópicamente? Microscópicamente, si todo se licúa, es un líquido y yo quiero hacer una lámina, ¿el líquido se pierde o no se pierde? Bueno, se pierde. Y lo único que voy a ver son esos espacios vacíos. Por eso es que no ponemos lámina para poder identificar la necrosis. Pero cuando lleven edema circulatorio, le vamos a diseñar una lámina con edema y también con un poco de nutrición. Bien, entonces, eso es para el cerebro humano, este es para el de bovino, que también vamos a ver estos espacios donde ha habido líquido y realmente el líquido no puedo retenerlo, se discurre y solamente me quedan algunas células de la glía que van a ubicarse en estos espacios. La necrosis de tipo heterolítica, hemos dicho que es la pus, aquí está un caballo con los collares, donde está eliminando por los collares la pus, o esos son los cuernos uterinos, en el truco de una perrita, pero de una gata, que están llenas también de pus, a la cual le han cortado y miren cómo ha salido, ¿no? Una sustancia densa, amarillo cremosa, o media verde, o sustancia rojiza, va a depender mucho de la especie que estamos hablando. Y bueno, y la imagen microscópica es esto, ¿no? Identificar a quiénes, a los neutrófilos. Ojo, si quieres comparar, no vayas a buscar una imagen histológica de neutrófilos que están en una extensión de la sangre. Porque ahí los neutrófilos que están haciendo solamente están viajando por la sangre, pero no están ejerciendo su función. Búscate, ¿no?, figuras comparativas donde los neutrófilos están ejerciendo su acción. La de fagocitosis, la de intervención en una inflamación. Busca una inflamación superativa y compara. Esos son neutrófilos. O también acá, ¿no?, puedes encontrar de repente un absceso o un microabsceso donde esta está delimitada por una cápsula y todas estas son neutrófilos. Y bueno, y la zona donde se ven los dendritos celulares, de ella no se puede reconocer absolutamente nada. Chicos, si todo se licúa, ¿ustedes creen que pueden ver de qué órgano se trata? ¿Están viendo la microscopía? Pues todo se está licuando, es imposible. La otra. Bueno, la otra forma es la necrosis gaseosa, como su nombre lo indica,
Caseosa viene de caseína. ¿Te acuerdas de la caseína? ¿Qué es la caseína? La caseína es la proteína de ¿quién? De la leche. De la leche. Para hacer queso, ¿qué haces? ¿Precipitas o no precipitas la proteína? Es medio ácido, ¿no? Y caliente todavía. Porque la leche es corta. O deja de ir a la leche y se corta. Y quedan unos grumos, o no quedan unos grumos. Tú luego juntas tus grumos, lo filtras, lo amasas bien, y que te sale tu queso. Entonces, esta necrosis gaseosa tiene una apariencia blanca, grumosa, no en forma de queso, sino de los grumos que forman el queso. La arquitectura tisular está completamente alterada. Algo que nos ayuda, sí, mira, esta forma de necrosis gaseosa se presenta en infecciones o en enfermedad de qué? Principalmente, es la única, principalmente. Microscópicamente, ¿qué voy a ver? Residuos celulares amorfos, compuestos por células que han sido fragmentadas, coaguladas y fragmentadas, que son amorfos grandes. ¿Cómo se ve? Así se ve. Bueno, esto creo que no es una buena. Cada una de estas estructuras, ustedes ven aquí es una forma de reacción inflamatoria y en el centro se ven los grumitos, los granulomas. En el centro se ve la necrosis gaseosa, que muchas veces se ve blanquecina porque está asociada a la calcificación. Entonces, en cada una de estas reacciones en el medio se ve la necrosis gaseosa. No, ahí no veo nada, no te preocupes que fijemos todo, ¿no? Y así, esta es la apariencia. A ver, ¿qué órgano es? ¿Qué órgano es? ¿Qué órgano es? ¿Ah? Claro. La apariencia, dice, la apariencia morfológica de la literatura de órgano se altera, no puedo ver. Solamente veo qué cosa, células fragmentadas, ahí están las células coaguladas y fragmentadas. Entonces, esos son los citoplasmas de muchas células que se han fragmentado y que parecen grupos, y que también hay restos nucleares también. Y eso es todo lo que se ve en una necrosis. ¿Qué le parece? ¿Se acordará para la clase? Hay que ser bien, ¿no? También con el contestan acá. ¿Acá? No. Absolutamente no. Acá las células están fragmentadas y los núcleos también deben estar fragmentados. Pero yo por eso voy a decir que hay hipnosis, cardiorrex y cardiolisis. No puedes, tengo que ver a la célula con su núcleo. ¿Acá tú ves una célula con su núcleo? Entonces, no sirve. Las características de hipnosis, cardiorrex, cardiolisis, de acidofilia citoplasmática, ¿para quién es? ¿Para qué tipo de necrosis? Solamente para los coágulos. Acá no, porque dice que hay una alteración morfológica del órgano. ¿Sí? Y para que no te quedes con la gana de decir por qué la gangrena no es una necrosis. La gangrena es el resultado de la necrosis por coagulación, más que cosa, infección bacteriana, que generalmente son las bacterias que forman parte de la flora, ¿ya? Entonces, lo que sucede ahí es el fenómeno de putrefacción, y hasta acá no digamos